Muy buenos días, Dios les bendiga, reciban un abrazo, un saludo fuerte y mucha bendición por parte del Señor. Vamos a leer aquí en Efesios 1, versículo 18, que dice de la siguiente manera: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, Pablo estaba orando también que ellos conozcan su llamado en Cristo Jesús. Y esa debe ser también nuestra oración en Cristo, de buscar cuál es nuestro llamado. Dice que Él nos ha llamado. Hemos sido llamados al arrepentimiento, a la salvación, a la santidad, a una vida eterna, a estar con Cristo en lugares celestiales. Pero aparte de ello, ¿tú sabes cuál es tu llamado? ¿Qué es a lo que Dios te ha escogido, te ha apartado para cumplir su propósito? Como decía, hemos sido llamados a ser santos, hemos sido llamados a servir en nuestra generación. Y el Dios de nuestros padres dice en Hechos 22, ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Es lo que Dios está hablando a Pablo. Hemos sido llamados a compartir del Señor. Jesús decía, toda potestad me es dada en el cielo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y esta es la gran comisión a nuestras vidas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Muchos creyentes en el cuerpo de Cristo no sienten este llamado, este privilegio, esta bendición y una convicción, ¿verdad?, en el Espíritu de predicar el Evangelio. Todos hemos sido llamados a predicar, a anunciar las buenas nuevas. Tal vez no vayas a África, a la India, a Medio Oriente, pero al que está a tu lado, a tu vecino, en el trabajo, en la escuela, en donde te encuentres, tienes la oportunidad de compartir las buenas nuevas. Y en este tiempo de necesidad, de mucho temor, de mucha inseguridad, de muchas circunstancias, es un buen momento para hablarles de Cristo, para hablarles de la palabra, que Él es nuestra paz, Él es nuestro refugio, Él es nuestro todo en tiempos de dificultad, de pruebas, de salud. Pablo decía, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo está tomándolo seriamente, lo que es este llamamiento, como él mencionó. Dios me apartó, me escogió desde el vientre de mi madre para su servicio, para predicarles a los gentiles. Y él realizó 3-4 viajes misioneros que gracias a Cristo, a través de su vida, el Evangelio se esparció. Entonces Pablo fue fiel a ese llamamiento. Pablo fue con esa convicción a predicarles. Le fue difícil, le costó, pero no imposible. Gracias a Dios por la vida de Pablo. En Gálatas 1:15 al 18 dice, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Su gracia es su favor, su buena voluntad, su buen propósito que Él tiene, que Él ha tenido para con cada uno de nosotros. Dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y Pablo dice, no consulté enseguida con carne y sangre, o sea, con alguna persona, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Algo maravilloso, esta revelación, esta manifestación de la presencia de Cristo en la vida de Pablo, que cambió radicalmente su corazón,
su perspectiva, su mente, su propósito, y Dios lo puso en el propósito de él para anunciar, para predicar las buenas nuevas a los gentiles, y fue fiel a ese llamamiento, a esa visión en Cristo Jesús, por lo cual también tú y yo tenemos ese llamado y debemos ser fieles a ese llamado, a lo que Cristo quiere. Parte de la oración del Padre Nuestro es que tu reino venga, se establezca en nosotros primeramente y en la tierra, que se haga su voluntad, que el reino de Dios se extienda por todos los lugares, por todas las naciones, por todas las comunidades, que el reino de Dios se predique, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. El último punto es que ellos conozcan las riquezas de Dios. Alumbrando, dice Efesios 1:18, los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Tenemos una gran herencia, grande riqueza que Cristo ha proveído, que Cristo nos ha dejado. Cada siervo del Señor necesita conocer esas riquezas en Cristo Jesús. A veces vivimos con una mentalidad y en una situación, en una forma de pobreza espiritual, pobreza moral, pobreza económica, cuando realmente tenemos una inmensidad de su riqueza, de su gloria, de su poder, de su presencia, pero no la conocemos. Entonces Pablo está aquí orando para que ellos conozcan las riquezas de Dios, que son ilimitadas, que son poderosas. Necesitamos una porción diaria de la palabra de fe para que alcancemos mayor revelación en esta área. Necesitamos detenernos un poco de la situación que estamos viviendo, de noticias, de información negativas, malas, destructivas, que causan cierto temor, cierto miedo, cierta inseguridad, y necesitamos dejar por un momento todas esas noticias, cerrar nuestros oídos y abrir nuestro corazón a la palabra, para que, dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, hay muchas riquezas en su palabra, muchas promesas. Aquí nos toca a ti y a mí cómo poder bajarlas, cómo poder materializarlas. Dios se ha comprometido, Dios lo ha establecido, pero por la fe es como obtenemos estas promesas y estas bendiciones. Por último, dice aquí que ellos conozcan el poder de Dios. Dice, el verso 19, y cuál la suprema grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El poder de Dios que no puede ser medido. La palabra supereminente grandeza de su poder habla acerca de un poder ilimitado, indicándonos claramente que el poder de Dios es más que suficiente para resolver cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier situación. El poder de Dios que obra activamente en las personas. Poder denota fuerza, carácter, empuje. Es decir, en nuestras vidas ahora hay una operación de su poder ilimitado que está impulsando nuestras vidas. Está generando dentro de nosotros todo cuanto necesitamos, porque ese poder que está en nosotros es el Espíritu Santo, ese poder de resurrección, ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos, vive, mora en nosotros. Es el poder del Espíritu Santo para ayudarnos, para impulsarnos, para empujarnos a cumplir con ese llamamiento santo. Necesitas revelación, necesitamos paz, necesitamos victoria, necesitamos gozo, necesitamos ser edificados, necesitamos fructificar. El Espíritu Santo está actuando
dentro de nuestras vidas para lograr eso. Es para que glorifiquemos a través de lo que el Espíritu hace, podamos glorificar al Señor. El poder de Dios, que es para una demostración de su naturaleza victoriosa. El cuerpo de Cristo debe demostrar la victoria completa de la cruz sobre sus enemigos. Cristo venció, y Romanos 8:28 dice, en Romanos 8 dice que en Cristo Jesús somos más, no únicamente vencedores, sino más vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, Marcos 16:18 dice que tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces Pablo está orando para que también conozcamos ese poder, el poder de Dios, el poder de resurrección. Bien, cambiando a otro tema, a Efesios 2, 1 al 2, tal vez hagamos nada más una pequeña introducción en este día. Pero en Efesios 2, 1 al 2 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en las cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a ver algunas características de la vida sin Cristo. Cuando no lo conocíamos, cuando no estábamos todavía en su camino, en esta vida nueva, Pablo aquí nos hace mención de nuestro pasado, de cómo era nuestra vida, nuestra vieja vida, que era triste. Y dice que, para empezar, dice que nos dio vida a nosotros. Y dice, ¿cuándo nos dio vida a nosotros? Pues cuando estábamos muertos. ¿Muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. Y dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, o sea, en nuestra vieja manera de vivir. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quién, en los hijos de desobediencia. Aquí tenemos una descripción del hombre sin Cristo. El hombre que está bajo el control de la carne, aún de los demonios, del mundo y sus caprichos. El hombre sin Cristo carga con una condenación en su vida y por tanto carece de esperanza en medio de sus problemas. Esta era nuestra situación pasada y esta es la situación actual de muchas personas que no conocen a Cristo. Esa es como una radiografía, ver lo que era nuestra vida pasada. Entonces, cuando estábamos de esa forma, estábamos bajo el control de la carne, bajo el control algunas veces de los demonios y también bajo la situación de este mundo. El hombre sin Cristo es triste, es vacía, es de soledad, es de condenación, y dice aquí, por tanto, carece de esperanza en medio de sus problemas, en medio de sus congojas, en medio de sus tristezas, en medio de sus aflicciones. El hombre carece de esperanza porque no tiene a Cristo, y nosotros estábamos envueltos de esa forma. Nuestra vida no tenía una puerta, una esperanza, un futuro, un destino firme, glorioso. Gracias a Jesucristo, Él nos alcanzó. Un hombre sin Cristo está muerto. Por eso Pablo dice que estábamos muertos. Un muerto no puede ser reformado hasta no ser resucitado. El hombre sin Cristo no puede cambiarse por sí mismo porque está muerto, está paralizado espiritualmente y apartado del poder de Dios. La única esperanza es que vuelva a la vida, primeramente por medio del poder de resurrección de Cristo. Es algo maravilloso que Dios nos levanta de la muerte, de nuestro pasado, de nuestro lodo cenagoso, del pozo de la desesperación,
del mundo de oscuridad, de tinieblas. Él rompe todas estas ataduras, todas estas ligaduras, todas estas cadenas con el poder de resurrección, con el poder de Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Entonces, un hombre sin Cristo está muerto, no tiene vida, aunque física sí se mueve, pero espiritualmente está muerto. Vamos a continuar la siguiente semana. Que Dios les bendiga. Hasta luego.